Shalom, Kahalayam la Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Har, Bahakodash, todo honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Vamos a comenzar esta lección en el libro de Eclesiástico, capítulo 43, versículo 27, y dice: podríamos seguir, pero no terminaríamos. En una palabra, Él es todo. Y así es. Yahweh, en nombre del Padre, y Yahabushai, en nombre de su Hijo. Ellos son lo absoluto. Ellos abarcan cada ángulo de la existencia. La Escritura nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Y de hecho, si tú miras el contexto de este capítulo, te enseña cómo es que la creación, siendo algo tan extenso y complejo, reflejan la gloria de Yahweh Ba'ashin Habushai. Por eso Rey Salomón estaba diciendo: podríamos seguir y seguir y seguir, pero no terminaríamos, porque nos quedamos sin palabras para hablar la magnificencia del Señor. No podríamos sintetizar lo que el Señor es y decirte: mira, aquí está todo lo que el Señor representa. De hecho, en Eclesiástico capítulo 42 dice que aún a los santos les queda grande hablar de las maravillas del Señor. Ahora, eso quiere decir que no sabemos qué alabamos, no sabemos nada del Señor, que no podemos tener una relación con Él porque solo podemos comprender un poquito de Él. No, tengo esta escritura para responder esa cuestión. Esto es 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento ahora es imperfecto, pero un día conoceré a Yahweh Ba'ashim Yahabushai, como Él me ha conocido siempre a mí. Sí, porque ahorita estamos mirando como a través de un vidrio empañado, que podemos distinguir siluetas, es decir, podemos percibir cierta porción, pero no podemos contemplarla en su totalidad. Cuando venga el segundo pacto y esté en efecto, cuando tengamos esos nuevos cuerpos y un espíritu completamente alineado al Señor, vamos a poder soportar esa fuerza que el Señor representa, man. Porque ahorita, con poquito, se nos andan olvidando a veces cosas. ¿Cuánto más si el Señor se manifestara en su totalidad, man? Simplemente no lo soportaríamos. Pero siguiendo, dice: ¿dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Es grande por encima de todo lo que ha hecho. Y esa fuerza que nos hace glorificarlo viene de Él mismo. Esa energía, esa energía en el griego, proviene del Señor y nos la envía por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos motiva, el que nos inspira, el que nos lleva a actuar, a salir a las calles, a dar testimonio del Señor, el que nos motiva a leer, a buscarlo, a temerle. Dice: es grande por encima de todo, es un Señor temible y altísimo,
Su poder es prodigioso. Y parte de esa energía que nos hace glorificarlo es el temor, el principio de la sabiduría. Cuando tú lees el libro de Ezequiel, capítulo 3, el Señor le dijo que cuando Él le dé un mensaje, Él tiene que ir inmediatamente al pueblo de Israel a anunciárselo. Y si no lo hacía, iba a tener consecuencias sobre él. Y ahora que el Señor ha mandado esa energía a nosotros, ese espíritu, para tener una comprensión de sus palabras, de sus planes, tenemos que ir y anunciar a Israel lo que Él ha dicho, man. Porque estamos en el mismo labor que Ezequiel, estamos profetizando. Se nos ha dado esa porción, se nos ha dado ese trabajo. Pero siguiendo dice, ríndanle alabanza, exalten al Señor todo lo que puedan. Él merece mucho más. Exáltenlo con todas sus fuerzas. No se cansen, que nunca será suficiente. Y de hecho esta lección es inspirada por un sentir que estaba teniendo el día de ayer, donde sentía que todo lo que he hecho por el Señor no es suficiente, que el Señor se puede deshacer de mí hoy mismo, el día de mañana, y hay que tener un balance en esos pensamientos, porque si en verdad es cierto que vamos a ser salvos por gracia y misericordia, no por nuestras obras, porque son trapos sucios para Él. No vamos a ser salvos porque hacemos 5 videos a la semana. No vamos a ser salvos porque salimos 4 veces a la semana del campo, sino por su propia elección. Pero aquí el Señor dice que lo exaltemos, que no nos cansemos, porque al fin del día esa energía nos inspira a salir a dar testimonio de Él. La fe se demuestra por medio de obras. Es decir, si tú dices tener fe, es porque tienes esa energía que leímos, esa fuerza que te hace glorificar al Señor, y vas a dar frutos de fe. Obedecer los mandamientos que Yahushua nos dio. Hey, salgan y prediquen este evangelio a toda criatura. Entonces, hay un balance en ese sentir. Y yo decía, man, es Satanás que me quiere tener un espíritu bajo para desanimarme, que no es suficiente lo que hago. Y es natural porque queremos, digamos, de una manera sentirnos seguros con el Señor, de que estamos en una buena relación con Él. Es natural ese sentimiento de que busquemos la manera de agradarle. Pero también medité, hey, también puede ser el Señor. Que al fin del día Satanás trabaja para el Señor, pero puede ser el Señor mismo viendo si soy humilde. Viendo a ver cuál es mi reacción al saber que, hey, todo lo que hago no alcanza para exaltar lo que Él se merece.
Voy a volver a leerlo. Ríndanle alabanzas, exalten al Señor todo lo que puedan. Él merece mucho más. Exáltenlo con todas sus fuerzas. No se cansen, que nunca será suficiente. ¿Quién lo vio y puede decirnos lo que vio? ¿Quién lo glorificará como se lo merece? Y, el mismo rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Yahawashi, que es el mismo en reencarnación, él mismo, con tanta sabiduría, él se preguntó, ¿quién podría describir lo que el Señor es? ¿Quién lo podría glorificar como Él se lo merece? Enseñándote que ese sentimiento de que nunca es suficiente, pues, es parte de nuestra condición hoy en día. Pero, regresando otra vez, tiene que haber un balance donde no nos debe de frenar, donde no nos debe de causar desánimo, sino más bien glorificar y maravillarnos de que no podemos sintetizar al Señor, no podemos enfrascarlo y decir, pues esto es el Señor, esto representa Yahweh Shinahushai. No, man, el Señor es tan grande que no hay palabras, nuestra mente no alcanza a dimensionar. ¿Cuántas maravillas ocultas? Mucho más grandes todavía, ¿ves? Lo poquito que sabemos es demasiado profundo para la gente que no sabe qué es un israelita, no sabe quién es su Dios, no sabe los nombres del Señor, no conocen profecía. Eso es algo oculto y muy profundo. La leche es algo pesado para mucha gente. Mucha gente se tropieza con el hecho de que le digan cuál es su identidad, con el hecho de decirle quién es su ascendencia. Tú vienes de Abraham, Isaac y Jacob y con eso tropiezan. Entonces, algo que las escrituras vinieron a mi rescate cuando estaba en esa batalla de mantener el equilibrio entre, sí, pues el Señor se puede deshacer de mí mañana, mis obras son como trapo sucio, pero el Espíritu puso en mi mente, mira, tú sabes que eres un israelita, tú sabes el nombre del Señor, tienes el temor, caminas a lo mejor de tu capacidad para agradarle, guardar sus mandamientos, lo pones primero antes que todo. Quédate con tu parte y solamente espera con paciencia, que esa es otra cosa. Un sentimiento que suele aparecer en esta verdad, en los hermanos, porque somos hombres, tenemos sentimientos. Es ese cansancio a veces de ya no soportar la esclavitud, el hecho de combatir contra nuestros propios pecados, el mirar nuestra baja condición, nos puede doblar. Pero escrituras vienen a tu mente y te rescatan. Como esto, solo hemos visto una pequeña parte de sus obras. Sí, el Señor hizo todas esas cosas y a sus fieles
otorga que las puedan comprender. Entonces, tú entiendes ciertas cosas, una porción de la verdad, ya sea grande o pequeña, alégrate por eso. Porque el Señor te considera un hombre fiel. Que ya no andamos detrás de otros dioses, ya no alabamos a Jesús, a la Guadalupe, a cualquier otra cosa, incluso a hombres, incluso a ti mismo. Pues yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Pues mira, en mi opinión, yo pienso que las cosas deben ser así. No, man, ya no funcionamos de esa manera. Ahora funcionamos, ¿qué es lo que Yahweh Shina Habushai nos dice que tenemos que hacer? Y esa comprensión solamente se le otorga a sus fieles seguidores. Esto es Hebreos capítulo 6, versículo 11. Y tengo 3 versiones porque solamente me gustaron unos cachitos de cómo lo dice en una versión y luego otro cachito de cómo lo dice en otra versión y luego el final de cómo lo dice en otra versión. Pero vamos a agarrar Hebreos 6 y 11 en la Dios habla hoy. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. Porque parte de esta batalla de la fe, de esta guerra espiritual, es no perder el entusiasmo. Estamos en esclavitud, hay situaciones gachas que pasan en nuestra vida, el Señor aún nos sigue castigando y el Señor es un poder severo, Él es un Dios, un Padre bien severo con sus castigos. Y cuando un padre corrige a su hijo y quizás tiene que darle un golpe, un barazo, un chingadazo para que se acomode, ese niño va a llorar, le va a doler. Pero al fin del día es para que él no cometa más ese error. Entonces hay veces que el Señor nos va a golpear, man, y vas a llorar. Te vas a retorcer de dolor. Y no necesariamente físico, a veces en tu espíritu. Te vas a sentir bajo. A veces el Señor va a sondearte. Vamos a ver si este vato es humilde. Vamos a ponerle esta situación. A ver cómo reacciona. A ver qué hace. A ver si su primera reacción es buscarme a mí o se va a poner a meditar en, ¿qué hago en esta situación? ¿Por qué? ¿Vas a recurrir a tus pensamientos? ¿Vas a recurrir a los consejos de tus amigos, de tu esposa, de lo que sea? ¿O vas a recurrir al primero al que debes de ir por todas las cosas? Entonces, regresando dice, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo. Ahí está, hermano, no hay que dejar que los sentimientos nos conduzcan. Nuestros hermanos mayores, nuestros ancianos, siempre nos han dicho eso, que esta verdad no funciona con sentimientos. Ahora los tenemos porque somos hombres, no somos de palo. Pero escrituras, algo que te comprueba que vas por buen camino, como está escrito, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Y lo que a mí me trajo alivio cuando estaba en esa posición de, pues siento que no he hecho lo suficiente por el Señor. En ese estado como de, man, shit. Como si no hubiera hecho nada. A pesar de los pocos años que tengo sirviendo a Yahweh Shina Habushai, saliendo a las calles a dar testimonio, me sentía como que, no he hecho nada. No hay que perder ese entusiasmo porque el Espíritu, la garantía apareció y,
esta escritura vino, y luego otra escritura vino a mi mente. La gracia del Señor, Él nos cubre, Él está trabajando con nosotros. El Señor dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo. Somos esas ovejas que escuchan su voz y nos guía a caminar. Yo me siento así, pero por ahí no va la cosa, por ahí no va el camino. La Escritura dice eso. Entonces hago caso a ese camino mental en el que ando caminando, o más bien poniendo esta Escritura en la balanza, para que se mantenga en un buen funcionamiento. Ahora vamos a brincar a la NTV en el versículo 12. Dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Ahí está. Porque por eso el Señor nos está probando, man. Una tras otra vez. Todos los días tenemos que aplicar lo que hemos aprendido para no ser torpes. ¿Cómo es que tú aprendes a hacer una actividad? Repetición, repetición, repetición. Y si la riegas, pues otra vez. Entonces, ahorita estamos digamos, en una escuela espiritual. Somos niños siendo educados. Estamos aprendiendo a caminar. Ahora tenemos a nuestros ancianos que en el espíritu, pues ellos ya son hombres de 40 años en la verdad. Hay hermanos que somos niños de 5 años, 4 años. Otros hermanos, son niños de 10 años, que ya son más grandes. Y todos hemos pasado por el proceso de aprender, hasta de aprender a hablar, como un niño recién nacido. Cómo tomar decisiones, cómo razonar. Y de hecho, es yapá, porque el nacer de nuevo va más allá el simplemente de decir: soy una nueva criatura en el Señor. Antes no creía, ahora creo en Él. No. Dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Ahí está. Yapame, ahí respaldando el espíritu de lo que acabo de decir. En cambio, andamos siguiendo el ejemplo, man. Fucking Riddle. A buen momento vino a aparecer. Pero Satanás, man, vamos a seguir. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán la promesa de Dios. Porque, si te pones en el sentido de que, pues es que mis obras no son nada. Si ese fuera el caso en el que nuestros ancianos hubieran actuado, no tendrían 40 años saliendo a las calles a enseñar. Y si no fuera por su trabajo, que es inspirado por el Señor al fin del día, si no fuera por eso, no hubiéramos escuchado la noticia, no hubiéramos sabido de esta verdad, no nos hubiéramos despertado por escuchar la voz de Yahweh Hashina Haboshai por medio de sus profetas. Si ellos hubieran estado en un espíritu de ¿para qué sigo? Si realmente mis obras son como ese trapo sucio. Es porque si tú tienes ese pensamiento y paras, es porque no has leído la Escritura. No has leído otros libros que te dicen que tú muestras tu fe por obras. Que la fe viene por el oír de la palabra. ¿Y cómo viene el oír de la palabra? Pues escuchando a los maestros, escuchando a los profetas que el Señor ha establecido, y es como siempre Él ha trabajado. Hebreos 1:1.
Ahí está. Esos son el tipo de escrituras que vienen al rescate. Ese es el espíritu que viene al rescate para no inclinar, para balancear la situación. Y aparte, ese sentir de que nuestras obras no son nada, es necesario para un balance, para mantenerte humilde. Es necesario para que no te infles. Pero de cualquier manera, espero que haya sido de edificación. Vamos a hacer dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Har, Bahakudash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.